Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. El Ministerio Público ha dirigido un sorpresivo allanamiento a la sede del poderoso Sindicato Nacional de Maestros dirigido por Joviel Acevedo. Planteamos la pregunta con el hashtag SF ¿Caerá Joviel? Acompáñenos en la discusión, pero antes la nota de Ana Lucía Morales. Rosa Palacios, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, abrió la puerta e informó vía telefónica al dirigente sobre la acción. Pues dice que es por la seccional de Alta Verapaz, y la seccional de Alta Verapaz no la preside él, pero los libros del Congreso Nacional del Sindicato y todo eso, pero como yo no tengo llaves, yo voy a enseñar toda la casa y cuando... Ajá, exactamente. Entonces yo voy a acompañar a la señorita a la inspección. Nosotros vamos a proceder a allanar, ¿verdad? Ellos van a allanar la casa y entonces van a proceder a entrar. Ingresen. Ajá. La denuncia se dio en el 2013 cuando Bernardo Caal y Daniel Solares, dirigentes del Magisterio de Alta Verapaz, fueron expulsados del sindicato. Al darnos cuenta de que habían cosas raras, chuecas, nosotros empezamos a alzar la voz representando al departamento. Pero como a ellos no les pareció, entonces se reúnen 21 personas aquí en la casa del maestro, efectúan unos documentos en contra de nosotros. La expulsión solo lo puede decidir la asamblea magisterial al que se pertenece. Si el Ministerio Público constata de que ellos cometieron delitos, abuso de autoridad, falsedad material e ideológica por lo que se está aconteciendo, entonces nosotros vamos a pedir la aprehensión o la captura de Joviel Acevedo y de Rodrigo Hernández Boché. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Hanser Peña. Muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Nos acompaña hoy Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Les planteamos la pregunta en redes sociales y les planteamos la pregunta: ¿va a caer Joviel Acevedo? Acompáñenos en la conversación con el hashtag SF Caerá Joviel. Compañeros analistas, da este primer acercamiento del Ministerio Público a la casa del maestro alguna posibilidad de que Joviel Acevedo esté bajo investigación por manejar un sindicato que es el más poderoso hoy del país? Buenas noches. Tal vez empecemos solo a explicar qué ocurrió el día de hoy. El día de hoy la Fiscalía de Delitos Administrativos, es decir, este no es un caso de FESI, allana la sede del magisterio y de lo que se pudo escuchar en el audio, en la nota, básicamente lo que se revela es que hay una denuncia presentada en el año 2013, si no estoy mal, por Bernardo Caal, que es dirigente de una asociación magisterial en Alta Verapaz. Caal argumenta que, derivado de que él se oponía a algunas políticas de Joviel Acevedo en el magisterio, el magisterio o la Secretaría General del Magisterio tomó la decisión de expulsarlo y que para expulsarlo se falsificaron actas y hubo una serie de irregularidades en algunas de los procesos de toma de decisión y actos públicos que lleva a cabo el sindicato. Entonces, derivado de esa denuncia, la Fiscalía allana y secuestra información. Entonces, de entrada, si se corroborara la denuncia del señor Caal, como ya lo decía, la nota, aquí estamos hablando de que podría implicarse en delitos como abuso de autoridad, falsedad ideológica y demás. Pero luego hay que recordar otras variables más, y este es otro tema que también ha sido paralelo a toda esa ecuación. Y también se estuvo mencionando durante la mañana, y es que en la declaración de Juan Carlos Monzón hay un fragmento en el que Monzón señala que Roxana Valdetti le habría otorgado 450,000 quetzales a Joviel Acevedo para remodelar precisamente la casa del maestro. Y entonces ahí también hay un tema que da lugar a posible investigación, es decir, bueno, ese dinero ¿cómo se recibió? ¿A través de quién? ¿Era una erogación de presupuesto público o fue un pago hecho de forma anónima o a través de las sociedades de cartón? Es decir, también hay un vector de movimientos financieros que me imagino que también debe estar bajo investigación. Y el último punto que yo quiero recordar: el Ministerio Público, los casos que ha armado en este 2016, la mayoría de ellos,
los podemos catalogar como casos producto de tirar la pita. Que muchas veces el Ministerio Público va porque tiene una denuncia de un posible acto delictivo marginal, podríamos decirlo entre comillas o mínimo, secuestra información, analiza la información en función a la primera denuncia, pero después resulta que encuentra otras cosas. Y tira la pita, y tira la pita, y tira la pita, y se encuentra con un gran monstruo de actos delictivos. Entonces, digamos que el simple hecho que hoy el Ministerio Público haya secuestrado información de procesos de toma de decisión del sindicato de maestros y derivado de algunas dudas que existen en cuanto a manejos administrativos, manejos financieros, relaciones con políticos y demás, pago de asesoría a abogados y demás, pues la posibilidad que encuentren algo no hay que descartarla. Y por eso mismo Jimmy Morales está pasando momentos un poco difíciles, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero aterricemos de nuevo en Joviel Acevedo. Estuardo, ¿cuál es tu impresión de esta primera acción? Mira, hoy creo que habían 3 personas odiadas, o 3 por lo menos nombres odiados en el mundo, ¿verdad? Joviel Acevedo a la cabeza, Codeca después y Donald Trump, ¿verdad? Y en ese orden. Aunque hay que ser justos con Codeca, no fue lo que se esperaba que iba a ser. Sí, porque como vimos ayer ya estaban con la duda de si podían o no podían hacerlo, ¿verdad? Y Donald Trump, pues, ha generado muchas cosas. Vamos a ver, miremos. La primera víctima de todo esto es Jimmy Morales, ¿verdad? Es obvio. ¿Por qué? Porque Joviel ha tenido siempre la delicadeza de caer bien a la autoridad de turno. Digo delicadeza por no decir otras palabras. Y entonces entra en casi que intimidad amigable con el poder y con quien esté al poder. Y hoy ya vimos la recepción casi de jefe de Estado que le da el mismo Jimmy Morales en el Palacio Nacional de la Cultura, ¿verdad? Y entonces ahí es curioso. O sea, la primera, porque se le cae un aliado. Empieza a debilitarse un aliado. El segundo es la división interna que el sindicato ha tenido desde hace años y que hasta ahora empezamos a ver así fehacientemente. Aquí casi que Pigmalión el asunto. Agarra a unos que le son, digamos, fieles y que están alrededor de él, los eleva, y a los que no son fieles y todo, básicamente los expulsa. O no los expulsa, pero solo con ignorarlos ya es suficiente para que queden fuera. Estos reaccionan y después luchan contra el presunto líder. Y tercero, para mí también muy importante, es que no solamente la investigación sino que yo creo que vamos a ver más cosas, yo creo que vamos a encontrar más cosas. De hecho, platicando antes con Philippe, le preguntaba yo a Philippe, mira, ¿y habrá alguna prueba de cómo le pagaron al abogado Torres, por ejemplo, el convenio, ¿cómo se llama? El pacto colectivo, que tuvieron, eran varios millones de quetzales, digamos, ¿cómo se dan esos pagos? Pero tenemos el clásico caso en el cual el líder o el dirigente, yo no digo líder, sino dirigente en este caso, no deja que otros liderazgos, otras personas salgan, sino que las aplasta. Y estas son las personas que después salen digamos, a combatir, a cuestionar, y no solo eso, sino a tratar de votar la dirigencia existente. Y entonces, yo creo que es importante ahorita empezar a notar cómo se va a dar este proceso. Y si yo lo miro desde el punto de vista de Jimmy Morales, esta sería una grandiosa oportunidad para todo el gobierno. Para desmarcarse. Desvincularse totalmente de él. Si están juntos y se unen y se juraron defensa eterna, amor eterno, lo que sea, cuidado, porque los dos pueden caer juntos. Muchas gracias, Estuardo. Acompáñenos, vamos a ir a un corte y vamos a tratar de seguir respondiendo a esta pregunta. ¿SF caerá, Joviel? Vamos a un corte.